Atenas está situada en el centro de una península del Mediterráneo que Cleístenes conocía como Hélade y que ahora llamamos Grecia. En tiempos de la juventud de Cleístenes, hubiera parecido imposible creer que esta ciudad pronto gobernaría un imperio. Ciertamente no es lo que llamaríamos una ciudad. Olvídense de Manhattan. Atenas en el centro tiene edificios públicos, pero sin embargo creo que nos la deberíamos imaginar más como un pueblo de alojamiento y asentamiento. La ciudad fue construida alrededor de la Acrópolis, un abrupto afloramiento de roca desnuda, una fortaleza desde la cual los atenienses se defenderían de los ataques de sus vecinos. En las estrechas calles que rodeaban la Acrópolis se apiñaban los sencillos hogares de los granjeros y mercaderes. La mayoría de las casas eran de ladrillo de barro. No había tratamiento de aguas residuales ni recogida de desechos. Para nosotros sería como vagar por un pueblo del tercer mundo. Seguro que a medida que te acercabas a Atenas la podías oler. Los hombres pasaban la vida en los campos o en oficios básicos. Las mujeres se pasaban el día encerradas en casa cocinando, cosiendo y tejiendo. Para estos atenienses, la lectura o la escritura eran una extraña tarea. No había nada que se pudiera llamar ciencia o medicina. La esperanza de vida al nacer era inferior a los 15 años. Creo que la idea de que la vida en la antigua Grecia era desagradable, brutal y corta sería muy precisa. Verdaderamente, la vida era extremadamente dura. No era una sociedad de iguales. Los atenienses comunes vivían bajo el yugo de los aristócratas, hombres como el padre de Cleístenes. En el tradicional entorno político del cual surgió Cleístenes, todo el poder político efectivo estaba en manos de un puñado de personas. La posibilidad de que la gente común de Atenas pudiera ser influyente estaba muy lejos del pensamiento de las élites tradicionales griegas. Para el escritor griego Aristóteles, se trataba de un mundo marcado por la injusticia. Todo el país estaba en manos de unos cuantos. Lo más duro y amargo para las masas era su estado de servidumbre. No es que estuvieran descontentos por una cosa concreta, ya que no participaban en nada. Atenas, en cierto sentido, se volvió en su propia contra. Tenía esa parte de la población, a la aristocracia, gozando de todo el poder a costa del resto de la población ciudadana. Dominada por los aristócratas, a quienes solo les interesaba conservar su propio poder, Atenas apenas parecía un estado a punto de construir un gran imperio. Pero por entonces tampoco parecía que Grecia fuera una tierra que pudiera generar tanta grandeza. Si te fijas en la geografía de Grecia, no se diría que fuera el lugar en donde se esperaría que surgiera una gran civilización. Hay demasiadas montañas. Grecia no tiene el obvio paisaje físico que típicamente se asocia con las auténticamente grandes civilizaciones imperiales del antiguo mundo. Las grandes civilizaciones de tiempos de Cleístenes habían crecido alrededor de los ríos y de las llanuras fértiles que se extendían desde sus orillas. Al sur de Grecia se encuentra Egipto, donde las inundaciones regulares del Nilo mantenían a una civilización desde hacía ya 2000 años. Y al este se encuentran los persas.
En el corazón de su imperio fluyen los ríos Tigris y Éufrates. Este fue el lugar de nacimiento de la civilización. El hogar de las primeras ciudades del mundo. Pero Grecia no contaba con extensas llanuras. Era un paisaje dividido por cadenas montañosas. Más allá de la costa se encuentran numerosas islas diminutas. Parecía imposible para un simple gobernante dominar este mundo fragmentado. Grecia estaba dividida en innumerables naciones diminutas, cada una con su propia cultura e historia. En tiempos de Cleístenes había miles de pequeños estados luchando entre sí por las tierras y el poder. Nunca estaban unificados políticamente, o al menos en el periodo clásico jamás estuvieron unificados políticamente. Y además, cada ciudad-estado griega, cada polis, luchaba por mantener su propia independencia, a veces con éxito, a veces sin él. A principios del siglo VI, Atenas no era ni mucho menos la más poderosa ni la más importante de estas diminutas naciones. Argos tenía unos 3000 años. Sus ciudadanos podían relatar su historia desde los míticos días de la guerra de Troya. Los corintios dominaban el mercado de Grecia. Sus barcos surcaban el Mediterráneo transportando mercancías hacia y desde Egipto, Asiria e Italia. Pero había una ciudad con poder militar que parecía que iba a dominar toda la Grecia de Cleístenes. En el sur de Grecia, junto a los lechos de juncos del río Eurotas, se encuentra la ciudad de Esparta. Los espartanos estaban destinados a ser soldados desde su nacimiento. Criados en el campo, separados de sus familias, sus vidas giraban en torno a la disciplina y la guerra. La vida de un espartano medio se centraba en su cuartel y se le preparaba para convertirse en un militar. Los espartanos vivían una vida despojada de comodidades, con pocas posesiones, aparte de sus armas y de sus capas teñidas de rojo para disimular su sangre o la de sus víctimas. Los espartanos estaban entrenados para soportarlo todo. Hay historias como la que relata la visita de Sibarita a Esparta, quien tras haber probado la comida local, dijo que ahora entendía por qué los espartanos estaban dispuestos a morir, porque la muerte no era nada en comparación con comer su comida. Los espartanos eran unos despiadados expansionistas. En tiempos de Cleístenes habían conquistado todas las regiones de alrededor, más de 10.000 kilómetros cuadrados, y habían reducido a estas poblaciones conquistadas a una clase esclava conocida como los ilotas. Los ilotas estaban forzados a trabajar en los campos de sus caciques espartanos y eran gobernados con mano de hierro. Cada año los espartanos declaraban la guerra a los ilotas y el objetivo de esto era, por supuesto, reforzar su identidad como comunidad guerrera. Pero también lo hacían para legitimar el poder de matar a un ilota. Y el sacrificio de los ilotas era una práctica regular, al contrario que el matar. Si había algún lugar en la Grecia de Cleístenes donde quizás se pudiera construir un imperio, era Esparta. Para el resto de los griegos, la amenaza siempre estaba en él. Un día, un hombre de modales dignos y nobles llegó a la ciudad de Atenas.
Junto a él se encontraba una alta y bella mujer. Una mujer que, según él, era la diosa de Atenas, Atenea. Este gallardo personaje pidió que le dieran el gobierno de Atenas porque, al igual que los héroes de Homero, estaba bajo la protección de una diosa. Sorprendentemente, los atenienses le acogieron como su nuevo gobernante, a pesar de que la diosa era una sencilla joven, particularmente alta, de un pueblo vecino. Y el personaje heroico era un extraordinario hombre llamado Peisístrato, el propio cuñado de Cleístenes. Pienso que Peisístrato era un excelente político. Sin duda, este hombre tenía un buen ojo para aprovechar todas las oportunidades. Pero mientras consolidaba su gobierno, estaba claro que Peisístrato tenía ambiciones mayores que simplemente conseguir el poder. Peisístrato era un hombre extremadamente inteligente. Claramente entendía que si iba a mantener el control de Atenas, que si iba a poder consolidar su gobierno y pasar el control a sus hijos, lo que era su objetivo, tendría que encontrar aliados. Peisístrato dio un paso extraordinario. Acudió a los atenienses corrientes en busca de apoyo, minando la organización social de aristócratas y plebeyos que había durado siglos. Peisístrato redujo los impuestos e introdujo préstamos gratuitos para permitir que la gente construyera sus granjas. Y ofreciendo a los atenienses la oportunidad de prosperar, Peisístrato comenzó a transformar su ciudad. Con el ascenso de Peisístratos, empezamos a ver el crecimiento acelerado en el ámbito agrícola. Y eso va a ser un grano que va a crecer y crecer y crecer en los 2 siglos siguientes. Y uno de los resultados de ello es el aumento de viñas y olivos. Los olivos se manifiestan en cada aspecto de la cultura griega. Económicamente, suministran aceite para cocinar, aceitunas para comer, lubricantes, jabón, combustible, así que se trata de un producto económico de gran valor. La tierra de Atenas producía excelentes olivos, los mejores del mundo griego. Y mientras la producción se incrementaba, los atenienses encontraron un mercado preparado para este aceite. No solo en los otros estados griegos, sino cruzando el mar, en Egipto y Fenicia, Persia y Asiria. Ya que Atenas estaba idealmente situada para exportar por todo el Mediterráneo oriental. Grecia está en medio de un extraordinario grupo de antiguas civilizaciones. Al este está limitada por el Imperio Persa. Al sur, por la antigua civilización de Egipto. Al oeste, por los etruscos y los romanos. Los griegos estaban esparcidos. Platón tiene una frase bastante buena, como hormigas o ranas en un estanque. El Mediterráneo oriental era el mayor mercado del antiguo mundo. Parecía que todo el mundo tenía algo que vender. Grano de Escitia, pescado del Mar Negro, vino de las fantásticas viñas de la isla de Quíos, oro, plata y arte de Egipto. Y todo el mundo estaba dispuesto a negociar con el aceite de oliva ateniense. Mientras los bienes salían y entraban al puerto de Atenas, los atenienses veían cómo su riqueza y prosperidad se incrementaban. Pero la consecuencia más asombrosa de la repentina expansión de Atenas
se originaría en las calles más oscuras de la ciudad. El primer legado artístico importante de Atenas, el vaso. Creo que lo fascinante de la alfarería es que en su propia época no era nada del otro mundo artísticamente. Lo que había dentro de las vasijas valía casi invariablemente más que la misma vasija. Aquí, en la zona conocida como Kerameikos, un antiguo distrito ateniense, también se encontraban los alfareros. Estos artesanos pertenecían al nivel más bajo de la sociedad ateniense. Si eras alfarero en la sociedad ateniense, yo no diría que fueras la escoria de la tierra, pero ciertamente no te respetaban. Era un trabajo duro, incesante, nada envidiado por los de la ciudad. La cerámica había sido un producto principal en el mundo antiguo durante miles de años, usada en la cocina de casa o para transportar aceites y comida. Pero su diseño siempre había sido sencillo, usando patrones geométricos y figuras básicas, diseños basados en el arte egipcio y asirio. Los alfareros atenienses, al decorar sus trabajos, empezaron a desarrollar un nuevo estilo de pintura. Una frescura y un naturalismo jamás vistos. Un estilo que hoy sigue asombrando. Hoy es normal que se paguen millones de dólares o libras por un jarrón griego en los modernos mercados de antigüedades. Y si los fabricantes de aquellas vasijas tuvieran la menor idea del precio al que se venden hoy, se revolverían en sus tumbas bien con resentimiento, bien con absoluta hilaridad. Estos alfareros atenienses parecían haber estado motivados no solo por la idea de producir buen arte para la eternidad, sino por competir entre sí. En una vasija particularmente delicada encontramos un orgulloso comentario. Eutímides, hijo de Polias, dibujó esto. Y luego debajo. Y apuesto que Eufronias no lo hubiera hecho igual. Por primera vez en su historia, los atenienses comunes habían saboreado la libertad y habían mostrado su capacidad para realizar extraordinarios logros. Cleístenes creció bajo el mandato de Peisístrato y vio cómo cambiaba Atenas. Su hogar había pasado de ser un modesto destacamento rural a una potencia económica internacional. Pero el gobierno de Peisístrato, de tiranía benévola, no duraría para siempre. En el año 527 a.C. murió y le enterraron aquí, en el cementerio ateniense. Su hijo Hipias le sucedió. Al principio, Hipias siguió los pasos de su padre gobernando Atenas con mano suave. Pero pronto, los atenienses descubrieron la peligrosa naturaleza de la tiranía. Los historiadores nos cuentan que en el año 514 a.C., el hermano de Hipias fue asesinado. Dolido y amargado, el comportamiento del tirano cambió por completo. Hipias no solo ejecutó a los asesinos,
sino que también torturó a una de sus esposas hasta morir. Aristóteles describió el cambio del gobernante hacia la locura. Después de esto, la tiranía se hizo mucho más cruel, ya que Hipías ordenó numerosas ejecuciones y sentencias de exilio para vengarse por la muerte de su hermano, y se hizo rencoroso y sospechaba de todo el mundo. Ahora, a los atenienses comunes les habían despojado de la libertad que habían ganado bajo el mandato de Peisístrato. Ahora en Atenas había una tiranía real en el sentido moderno de la palabra. Peisístrato había llegado al poder por un ideal. Ahora su hijo no tenía otro ideal que su propia supervivencia. La vida para Cleístenes se hacía cada vez más peligrosa. Ya que el paranoico dictador sabía que de aquí, de los aristócratas, provendría la mayor amenaza a su poder. Y se demostraría que los temores de Hipías eran ciertos. Con el empeoramiento de la actitud de la tiranía, el momento parecía ser el adecuado. Cleístenes decidió correr su primer gran riesgo. Intentaría derrocar a Hipías para ganar poder para sí mismo y para su familia. La ambición de Cleístenes, poner su sello en la época, es algo que por supuesto tenía en mente desde una edad muy temprana. En las historias de los héroes vemos que necesitan tener éxito y vencer en el momento adecuado. Para Cleístenes sería un logro. Cleístenes montó un complot para derrocar al tirano. Atraparon a Hipías en su fortaleza y desapareció de Atenas para siempre. Era el año 510 a.C. y Cleístenes ahora era uno de los personajes más poderosos de Atenas. Había vivido fijándose en los mitos heroicos, ya que desde pequeño le habían educado para seguirlos. Pero la sociedad griega estaba cambiando. El impulso heroico que tuvo Cleístenes ya no estaba reservado para la élite. Ahora estaba calando en cada nivel de la sociedad griega. Pero un mundo donde cualquiera podía alcanzar la victoria solo haría que Atenas fuera aún más inestable. Tan pronto como Cleístenes ganó poder, vio que otros estaban conspirando en su contra. Aquí el heroísmo todavía significaba una cosa: ganar poder cuando y como puedas. La única regla es que consigues lo que puedes y para ello luchas. Tienes que ir y demostrar que puedes ganar. El más ambicioso de aquellos que conspiraban contra Cleístenes era un hombre llamado Iságoras. Iságoras era otro aristócrata ateniense. A él también le habían educado para creer que el poder era su derecho. Pero Iságoras también sabía que él solo no podía conseguir poder. Iságoras dio un paso inaudito. Salió de Atenas en busca de apoyo. Envió un mensaje a los espartanos, los guerreros más temidos por los griegos.
Iságoras era un viejo amigo de los espartanos. Corría el rumor de que había compartido a su esposa con el rey espartano. Inmediatamente los espartanos proporcionaron un ejército con sus mejores tropas para que apoyaran a Iságoras en su intento para conseguir poder, para ayudarle a traicionar a su ciudad. Iságoras realmente se la estaba jugando. Atrajo al estado más poderoso de Grecia. Estaba muy claro que iba a convertir a Atenas en el objetivo del estado de Esparta. Con su ejército espartano, Iságoras dio el golpe de estado, tomando el control de Atenas. Él y sus tropas gobernarían desde el punto más alto de la ciudad, una fortaleza sobre la Acrópolis. Los primeros objetivos del nuevo tirano eran los demás aristócratas, sobre todo Cleístenes. Unas 700 familias fueron expulsadas de Atenas, incluyendo a la de Cleístenes. Cleístenes abandonaría su ciudad, dejándola una vez más en manos de un déspota dictador. Un dictador que ahora gobernaba con el apoyo del poder más temido por Grecia, el de los espartanos. Mientras Cleístenes sufría en el exilio, Atenas se estremecía por un extraordinario evento. Al igual que sus míticos héroes, la gente corriente de Atenas ahora tenía su destino en sus propias manos. Se rebelaron. Iságoras y sus aliados espartanos se refugiaron en lo alto de la Acrópolis, el punto más alto de la ciudad. Pero incluso allí no pudieron escapar de la furia de los atenienses. Durante 2 días y 2 noches, Iságoras luchó contra este extraordinario levantamiento, hasta que finalmente, la mañana del tercer día, le forzaron a rendirse. Era el año 508 a.C. Este sería el primer paso de Atenas hacia el imperio y la gloria. Por primera vez en la historia escrita, el pueblo había reducido a sus gobernantes y conseguido el poder para sí mismo. Atenas en este momento está bajo el control del populacho. Gente corriente que se había rebelado sin un liderato organizado. Y la pregunta es, ¿y ahora qué pasa? En este nuevo amanecer, el pueblo ateniense se dirigió a un hombre. Un personaje cuya vida, cuyas experiencias y decepciones le habían proporcionado una visión única. Recuperaron a Cleístenes de su exilio y le pidieron que formara un gobierno. Cuando Cleístenes regresó a Atenas, después de la expulsión de los espartanos, se enfrentó a un notable reto. No existía la posibilidad de coger y volver a poner en el poder a un grupo de aristócratas.
No era posible para él declararse a sí mismo tirano. En cierto sentido, lo que Cleístenes tenía que hacer era diseñar una revolucionaria solución gubernamental para una situación política revolucionaria. Para Cleístenes, el problema era cómo ofrecer a los atenienses esa seguridad en el futuro que pedían. En una colina ateniense se estaba excavando en la roca una gran sala de reuniones. Aquí, a la sombra de la Acrópolis, los ciudadanos de Atenas ahora se podían reunir para discutir el futuro de su estado. En estos mismos escalones, ricos y pobres podían ponerse en pie y dirigirse al resto de los ciudadanos. Y en el lugar donde una vez el gobierno se había decidido mediante la fuerza de una espada o por el golpe de una afilada lanza, Cleístenes instituyó el voto simple. Una piedrecita blanca para el sí, una piedrecita negra para el no. Y con esta idea sencilla y elegante, Cleístenes instituyó la ley del pueblo. Un sistema de gobierno que ahora conocemos como democracia. La Gran Asamblea Ateniense se reuniría cada 9 días para votar temas referentes a toda la administración del Estado, desde el incremento de los impuestos a la construcción de las carreteras, desde el precio de los higos hasta la declaración de una guerra. La democracia ateniense es un tipo de democracia muy diferente a la nuestra. Uno tiene la sensación, como ciudadano ateniense, de que no es diferente. No hay nosotros y ellos. No hay un gobierno separado del ciudadano ateniense corriente. Ellos son el gobierno. La democracia representaba un gran salto. Una cultura originalmente elitista y heroica ahora había cambiado, y la idea era que incluso los griegos normales, que no eran aristócratas ni ricos, pudieran ser héroes en la política. Era un sistema de gobierno que transformaría este diminuto estado y desencadenaría la civilización más floreciente que el mundo había visto hasta entonces. No solo tenías la democracia por accidente, sino que también tenías esta floreciente cultura. Y creo que realmente la democracia, de una manera muy real, libera, posibilita, hace posibles los potenciales dentro de las sociedades humanas, que era poco probable que se desencadenaran, que se realizaran de otra manera. Pero mientras la democracia de Cleístenes se fortalecía, una nueva amenaza se congregaba en el este: el poderoso imperio persa. Los persas eran la mayor potencia de la época. Gobernaban un imperio que se extendía desde la India hasta el Mediterráneo. Según Atenas adquiría poder y confianza, los persas se daban cuenta de que este diminuto estado de su frontera oriental pronto supondría una amenaza. Movilizaron un ejército de 30.000 hombres para invadir Grecia inmediatamente. La democracia de Cleístenes, apenas nacida, se iba a enfrentar ahora a su prueba más dura. Los persas vivían bajo un régimen de rígida tiranía. Al mando de su imperio se encontraba Darío, conocido por los griegos como el Gran Rey. Los súbditos peticionarios se tenían que cubrir la boca en su presencia
para evitar contaminar el aire que él respiraba. El ejército persa atracó junto a una arenosa llanura llamada Maratón, a 42 kilómetros de Atenas. La noticia de la invasión se extendió por las calles como el fuego. La ciudad no tenía ejército permanente. Cada varón ateniense tendría que ir a defender a su estado. Los ciudadanos más pobres tenían lanzas, palos, arcos y flechas, cualquier arma que pudieran encontrar. Pero el corazón del ejército ateniense serían los soplitas. Hombres que se podían permitir una pesada armadura de bronce, un escudo, una lanza y una espada. Los atenienses contaban con un ejército pequeño, pero lleno de determinación. Esa es probablemente la primera vez en la historia del Estado ateniense en que toda la población se unió. Y para ellos, reclutar 10.000 hoplitas de entre una población de 20 o 30.000 suponía un logro considerable. Es asombroso. Los atenienses se enfrentaban a los persas en el campo de batalla con pocas esperanzas de victoria. Los persas eran 2 veces más numerosos. Estás esquivando las lanzas de los hombres que tienes delante y detrás de ti. Probablemente no las podías ver ni oír, solo sentías la presión. No podías ver cómo se hundía la espada que te arrancaba uno de los testículos. No podías ver la lanza que te decapitaba. No tenías ni idea de lo que estaba pasando, solo el momento en que te herían. Y te dabas cuenta de que tenías que continuar y seguir apuñalando y permanecer en pie y esperar que los demás también hicieran lo mismo. Los atenienses habían cargado impetuosamente contra su enemigo. Y el frente persa no resistió el asalto. Los atenienses aniquilaron a 6.000 persas en aquel fatídico día para Darío. La primera democracia mundial había sobrevivido a su gran prueba. Los atenienses sabían que habían votado por la lucha y esta decisión reflejaba la voluntad de la mayoría de los soldados que se dirigían con determinación hacia los persas. Estos no se encontraban en esa situación en absoluto. La democracia cuenta con los ejércitos más patrióticos, más entusiastas y a menudo más grandes. Los atenienses regresaron a su ciudad para celebrar su victoria. Entre ellos había uno para quien la guerra solo acababa de comenzar. Un general llamado Temístocles. Temístocles se dio cuenta de que si los persas volvían de nuevo, se asegurarían de no volver a ser derrotados por tierra. No había manera de que los atenienses se pudieran fiar de las tradicionales técnicas de lucha de los soplitas. Temístocles empezó a desarrollar una estrategia nueva y osada, empleando el arma más avanzada de la época: la trireme. Las trirremes habían sido desarrolladas por el Estado griego de Corinto, los mejores armadores del mundo antiguo. Situando a 170 remeros en 3 niveles, la combinación de su peso ligero con la potencia de remada les proporcionaba una asombrosa velocidad y maniobrabilidad. No había ninguna otra nave como esta.
En términos contemporáneos, una trireme es un misil. El objetivo de una trireme es chocar contra el barco enemigo. Es un arma muy estrecha, muy ligera, muy brillante y muy rápida. Pero estas trirremes también eran excesivamente caras. Y la visión de Temístocles, de una vasta armada ateniense, no se hubiera hecho realidad si no hubiera sido por un golpe de suerte. En el año 483 a.C., los atenienses descubrieron un gran filón de plata en su territorio. Valía cientos de talentos, una enorme cantidad en el mundo antiguo. Los atenienses querían repartirse estas nuevas riquezas halladas. Pero entonces Temístocles se puso en pie en la asamblea. Quería que el dinero se emplease en los barcos, aunque sabía que sería una propuesta difícil de aceptar. Y por eso Temístocles ideó una sutil estratagema. Su argumento no era que deberían utilizar el dinero para construir una flota para luchar contra Persia, sino que sería mejor utilizarlo para construir una flota contra el rival local de Atenas, la ciudad griega de Egina. Temístocles lo hizo porque sabía que sería demasiado inquietante recordar a la gente la amenaza del pueblo persa. Es un argumento difícil de presentar y da una idea de sus habilidades políticas. Temístocles convenció a los atenienses para que construyeran la mayor fuerza naval de Grecia. Y no tardarían poco. El gran rey persa Darío murió en el año 486 a.C. y su hijo Jerjes asumió el trono de su padre. La primera acción de Jerjes fue reclamar venganza por la derrota de su padre a manos de los atenienses. En nombre de mi padre y en nombre de todos mis súbditos, no descansaré hasta haber tomado Atenas y hacerla arder en llamas. Como potencia imperial, los persas no pueden permitir que los estados pequeños y potencias regionales como esta les derroten con impunidad. Jerjes comenzó a organizar sus ejércitos. Reclutó tropas en cada rincón del imperio. Árabes, egipcios, fenicios y persas. Los rumores llegaron a Atenas afirmando que el ejército de Jerjes contaba con casi 2 millones de hombres, que era el mayor ejército que jamás había visto el mundo y que pronto estarían listos para marchar. Por fin, en la primavera del 480 a.C., las noticias ciertas llegaron a Atenas. El ejército persa se dirigía a Grecia. Los documentos históricos dicen que las tropas de Jerjes secaron los ríos, pisotearon los campos, destrozando las tierras mientras marchaban hacia Grecia. Jerjes confiaba en la victoria. Debemos extender el imperio de Persia para que sus fronteras sean el propio cielo de Dios, para que el sol no mire hacia ninguna tierra que no sea nuestra. Cuando los griegos se dieron cuenta de que los persas les estaban invadiendo de nuevo, el terror se apoderó de todo el país. Para los atenienses, que sabían que serían el primer objetivo de Jerjes, este parecía ser el fin. El pánico se apoderaba de la ciudad y dirigieron su mirada a los dioses.
enviaron a un mensajero al oráculo para averiguar su destino. Aunque todo sea tomado, Zeus, el que todo lo ve, concede que el muro de madera no falle. Ahora se preguntaban qué podría ser este muro de madera. Algunos decían que significaba la fortaleza del centro de Atenas, la Acrópolis, pero Temístocles tenía otra idea. Leyó el oráculo e insistió en que tenía una interpretación diferente. Que los barcos eran la barricada de madera que sería la clave de nuestro éxito. El plan de Temístocles era atrevido. Eludir el conflicto en tierra y luchar contra los persas en el mar. Ordenó la evacuación de Atenas por primera vez en la historia. Esta orden de evacuación, tallada en una tabla expuesta públicamente, todavía se conserva y fue descubierta en la parte trasera de una cafetería griega. Los atenienses deben enviar a sus hijos y mujeres al pueblo de Troecen. Todos los hombres deben embarcar en los 200 barcos que se han preparado para luchar contra los bárbaros. Temístocles ordenó que su flota de trirremes se reuniera en Salamina, una pequeña isla alejada de la costa ateniense. La estrategia de Temístocles es extraordinaria, no solo porque es innovadora y osada, sino porque requiere un gran autosacrificio por parte del pueblo ateniense. Quiere que cada hombre, mujer y niño abandone su casa y posesiones para ir al exilio. Con Atenas abandonada, el gran ejército de Jerjes entró en la ciudad. Los persas entraron y llegaron hasta la Acrópolis, el símbolo de Atenas. Y la quemaron. Quemaron los templos y desde Salamina podías ver cómo subía el humo. Había sido una devastadora y humillante visión. En muy poco tiempo habían visto su país ocupado por un temible invasor extranjero. Seguro que se estaban preguntando si alguna vez podrían volver a casa. Cuando la noche cayó, Temístocles se reunió con los líderes de los otros estados griegos en la isla de Salamina. Ellos también habían congregado aquí a sus flotas, que eran mucho más pequeñas que la ateniense. Sus correos se habían informado que los persas no solo habían tomado Atenas, sino que también habían reunido una gigantesca flota 4 veces mayor que la del ejército griego. Pero los planes de Temístocles seguían en pie. Temístocles se aferra a sus armas y planea derrotar a los persas en el mar. Quiere luchar en este estrecho brazo de mar entre la isla de Salamina y la tierra firme ateniense. Lo difícil sería conseguir que el enemigo luchase allí, porque los persas no eran estúpidos. Temístocles envió a su sirviente a Jerjes con un mensaje aparentemente traicionero. Los griegos tienen miedo y planean huir. Están peleando entre sí y no ofrecerán resistencia. En este momento tienes la oportunidad de conseguir un éxito incomparable. Y tan impaciente estaba Jerjes por conseguir la victoria que cayó en la estratagema de Temístocles. Jerjes pone información a sus almirantes. Estos embarcan y pasan toda la noche remando.
Envían a un contingente al desfiladero del este, el Estrecho, e intentan bloquearlo. Hasta el amanecer, los persas no se dieron cuenta de la verdadera naturaleza del plan de Temístocles. No se encontraron a los griegos desordenados, sino dispuestos en una línea de batalla que cruzaba el estrecho que tenían frente a ellos. Habían conseguido que la flota persa penetrara tanto en el estrecho que no tenía espacio para maniobrar. Las poderosas trirremes griegas arremetieron contra ellos sin misericordia. El dramaturgo griego Esquilo luchó en la batalla y vivió para relatarlo. Oíamos por todas partes esta voz de exhortación. Avanzad, hijos de Grecia, salvad a vuestra tierra de la esclavitud, salvad a vuestras esposas, salvad a vuestros hijos. Este día la causa común de todos demanda vuestro valor. Las fuerzas griegas embistieron a la acorralada flota persa. El mismo Jerjes observaba la carnicería desde un trono de oro situado en la orilla. Al final de la batalla, los persas habían perdido 200 barcos. Para los griegos era una victoria extraordinaria y decisiva. La victoria de Salamina es muy importante para Grecia y para los atenienses. Destroza a la armada persa. Ya no pueden garantizar los suministros a su ejército, ni pueden garantizar la seguridad del rey, que inmediatamente debe regresar a Asia Menor si todo va bien. En palabras más prácticas, el juego ha terminado y los griegos han ganado. Los atenienses van a tener en adelante la superioridad naval en el este del Mediterráneo. Así de grande es su victoria sobre la flota persa. Y este momento era suyo. Antes, como ya saben, los atenienses dirigían la confederación naval, pero ahora están en el camino de convertirse en una superpotencia. Los atenienses fundaron la Liga de Delos, una alianza de los estados griegos ideada para mantener a los persas en jaque. Su tesoro estaba localizado aquí, en la isla de Delos, donde todavía permanecen las ruinas. Hacia el 450 a.C., esta liga tenía más de 200 estados miembros, pero Atenas era el líder indiscutible. La Liga de Delos se había convertido en el Imperio de Atenas, aunque el nombre fuera diferente. La supremacía naval de Atenas también le otorgó poder económico. Se convirtió en una ciudad situada en el centro de una vasta red comercial. Los bienes de todo el Mediterráneo iban a parar a sus puertos. En su apogeo, Atenas era la gran manzana, o si quieres, el gran olivo del Mediterráneo oriental. Constantes idas y venidas de los negociantes. Los muelles estaban llenos de gente hablando en diferentes lenguas. Un autor contemporáneo dio cuenta de la diversidad de los bienes en el mercado ateniense. Bueyes procedentes de Cirenia,
caballa y todo tipo de pescado del Helesponto. Libia proporciona abundante marfil. Pagasa proporciona esclavos marcados. Cartago, alfombras y diversos cojines de colores. El imperio ateniense no tenía precedentes en cuanto al grado de prosperidad que alcanzó por su papel de centro del comercio. Los atenienses tenían acceso a una calidad de vida que probablemente ningún griego había tenido anteriormente. Los atenienses protegían con entusiasmo su democracia de cualquier amenaza extranjera o doméstica. Una vez al año, cada ciudadano escribía un nombre en un trozo de cerámica denominado ostraca y lo metía dentro de una vasija en la asamblea. La persona cuyo nombre saliera más veces sería condenado al ostracismo. Se iría de la ciudad. Así es como los atenienses protegían su gobierno, expulsando a cualquier persona que creyeran que podía llegar a ser demasiado poderosa. La democracia ateniense podía señalar a cualquier ciudadano, incluso al héroe más grande de la guerra. El mismo Temístocles también se vio atacado. Ahora la amenaza había desaparecido. Le habían quitado su razón de ser. Es algo que no puede entender. Temístocles reacciona, quizás de una manera cruel y poco elegante. Recordó a los votantes atenienses lo mucho que le debían. Los votantes no quieren que se les recuerde en ningún momento lo que deben a sus políticos. Quieren que se les diga lo que sus políticos pueden hacer por ellos. El pueblo ateniense señaló al veterano político, calculador, cruel, pero profundamente democrático. Condenaron al ostracismo al hombre que les había conducido hacia su mayor victoria. Temístocles había sido condenado al ostracismo, creo que porque veían que había crecido tanto que no le cabían las botas. Se han encontrado algunos ostracas que todavía llevaban el nombre de Temístocles grabado, escondidos en el fondo de un antiguo pozo. Los arqueólogos creen que habían sido preparados de antemano por los enemigos de Temístocles para entregárselos a los votantes atenienses que no sabían escribir. Temístocles jamás se recuperó de esta humillación. Pasó el resto de sus días vagando de estado en estado, muriendo finalmente en el exilio en Persia, el país cuya derrota había sido su mayor triunfo. Los atenienses ahora estaban buscando un líder que pudiera satisfacer su recién hallado sentido de gloria imperial. Y encontraron a un hombre que parecía ser el perfecto reflejo de este nuevo ideal. Un hombre que cambiaría la imagen de Atenas para siempre. Un hombre llamado Pericles. Probablemente no hay otra figura tan importante en la historia de la Grecia clásica como la de Pericles. Pericles centró su atención en la Acrópolis, el escarpado pico del centro de Atenas, hogar de la diosa patrona de la ciudad, Atenea. Veinte años antes, los persas habían incendiado los templos que se encontraban aquí. Desde entonces, los atenienses no habían tocado estas ruinas como recuerdo a las víctimas de la guerra. Pero Pericles tenía otras ideas.
Propuso un plan de reconstrucción masiva. En su centro habría un nuevo Partenón o templo de Atenea, que sería el edificio más asombroso de la antigüedad. Este nuevo programa de reconstrucción tenía una magnitud y un presupuesto sin precedentes. El Partenón en particular era extraordinariamente caro. Estaba lleno de todo tipo de refinamientos arquitectónicos. Pericles previó gastarse unos 5.000 talentos solo el primer año. Un presupuesto total equivalente a más de 1.000 millones de dólares de hoy. Su proyecto requeriría 20.000 toneladas de mármol. Las canteras atenienses del Monte Pantélico, situado a las afueras de la ciudad, atronaban mientras cientos de trabajadores descubrían y extraían grandes trozos de mármol de la montaña. Este templo sería decorado como no se había hecho anteriormente. Participaron escultores y artesanos de todo el mundo griego. Con ellos se encontraba Pericles, ya que el edificio del Partenón era su propio proyecto personal. Seleccionó a los arquitectos, seleccionó a los hombres que diseñaron los planos. Pericles estaba implicado directamente en el proceso de planificación. Algunos protestaron porque estaba engalanando la ciudad como una prostituta. Pero cuando terminaron el edificio en solo 15 años, las críticas se acallaron. El Partenón era y todavía es el símbolo más glorioso del imperio de Atenas. Aquí está el corazón espiritual de la ciudad, señal de su riqueza, poder y genio artístico. Al entrar, el visitante se debía quedar atónito. Inmediatamente se enfrentaría a una enorme estatua de Atenea de 12 metros, de oro y marfil colmada de joyas. Creo que la sensación que daba una estatua de ese tamaño y con ese tipo de vestimenta debería ser verdaderamente impresionante. Toda la estructura del Partenón está sutilmente diseñada para compensar la distorsión óptica. No hay ni un solo ángulo correcto en todo el templo. Los pilares están hinchados y el suelo curvado, todo para dar la apariencia de perfección. Es un asombroso testamento para los logros de la democracia ateniense. Un día, en el año 431 a.C., Pericles se subió al podium y presentó a los atenienses un osado y novedoso plan. Una propuesta que ofrecería a los atenienses su gloria suprema. Pericles pretendía derrotar al último rival de Atenas, la ciudad-estado de Esparta. Esparta era el único estado que competía con el poder de Atenas. Los espartanos controlaban todo el sur de Grecia y tenían una temible fuerza militar. Sus ciudadanos se preparaban desde su nacimiento para la guerra. Durante décadas, la tensión se había estado generando entre Atenas y Esparta. Para Pericles, había llegado la hora de ocuparse de su peligroso adversario. Para convertir a Atenas en el líder indiscutible del Mediterráneo. Si vamos a la guerra, como creo que debemos hacer,
Hay que tener determinación para no desfallecer. La mayor gloria se gana superando los mayores peligros. La asamblea apoyó el plan de Pericles. Los atenienses nunca se achicaban ante la lucha. Los antiguos griegos en general no eran ni por asomo amantes de la paz. La paz era la interrupción de la guerra y no lo contrario. Y los atenienses eran tan belicosos como otros griegos cualesquiera. Pero Pericles sabía que no sería fácil ganar una guerra a Esparta, ya que la infantería espartana superaba con creces a las fuerzas atenienses. El punto fuerte de Atenas era su armada. Así que Pericles propuso una estrategia de asombrosa complejidad y sofisticación. Convenció a los atenienses para que abandonaran la tierra que rodeaba a Atenas y se retiraran tras los grandes muros que se extendían desde la ciudad hasta su puerto de El Pireo. Pericles abastecía a la ciudad por mar. Los mercaderes traían grano, trigo y otros productos esenciales desde las colonias atenienses y países aliados del Mediterráneo. Protegidos por la poderosa flota ateniense. Y Pericles usaría su gran armada para atacar a los espartanos desde la costa. Era una estrategia basada en una serie de supuestos evaluados con precisión. Pericles esperaba que después de un año o dos, pero no más de 3, los espartanos se dieran cuenta de que no podrían ganar la guerra, porque los atenienses jamás se prestarían a una batalla de infantería, lo que los espartanos necesitaban para ganar, ya que no disponían de ninguna otra arma. La flota de Atenas siempre había sido la clave del éxito de la ciudad. Había obtenido las mayores victorias militares y le había proporcionado un imperio. Pericles estaba seguro de que ahora esta flota podía proporcionar a Atenas su mayor triunfo. Los atenienses se aglomeraban tras los muros de la ciudad. Confiando en su visión de poder imperial y gloria, asumieron que la estrategia de Pericles solo proporcionaría la victoria. Pero entre esta ingente multitud se encontraba un hombre que rechazaba asumir cualquier cosa. Un hombre único en la sociedad ateniense. Un hombre llamado Sócrates. Si fueras un ciudadano de la antigua Atenas, lo primero que verías sería un hombre increíblemente feo. Tenía la cabeza demasiado grande, los ojos demasiado grandes, su nariz estaba mal hecha. El aspecto de Sócrates rompe todas las reglas de belleza de la Grecia clásica, del concepto de proporción y medida. Sócrates caminaba descalzo por las calles de Atenas, vestido con una túnica sucia. No le preocupaba su aspecto, ni ninguna otra convención de la época. Sócrates se pasaba el día conversando, caminando por las calles de Atenas, hablando y debatiendo con cualquiera que se encontrara. Con unas 150.000 personas aglomeradas tras los muros de Atenas, estaba en su elemento. Una de las cosas más asombrosas de Sócrates es que es el primer individuo urbano fanático. Le encanta la ciudad.
La vida de la ciudad es una de sus mayores preocupaciones. Sócrates se pasaba la vida cuestionando las creencias que sus conciudadanos atenienses tenían respecto a sus vidas, su idea sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre lo bueno y lo malo. Y le encantaba poner las convenciones boca abajo. Pero mientras Sócrates se pasaba la vida debatiendo, su ciudad estaba empeñada en una guerra. Los espartanos invadieron el territorio ateniense e incendiaron las tierras de labranza que rodeaban la ciudad. Los atenienses estaban cada vez más inquietos. Podían ver desde los muros de la ciudad cómo destruían sus campos y cultivos. Pero tal era la reputación de Pericles que se las arregló para convencer a los atenienses de que siguieran apoyando su plan. La ciudad podía confiar en su flota y en las mercancías provenientes de todo el mundo para su suministro. Pero lo que Pericles ignoraba era que su flota transportaba una amenaza aún mayor. Tras un año de guerra, los barcos que transportaban grano para alimentar a la ciudad llevaban una carga adicional, la peste. Una enfermedad que ahora devastaría a Atenas. El plan de Pericles no pudo anticiparse a las dificultades que podían presentarse en aquellas circunstancias de aglomeración multitudinaria, y los resultados fueron horribles. Con la población agolpada tras los muros de la ciudad, la epidemia se expandió como las llamas. Los síntomas eran terribles. El historiador ateniense Tucídides, que vivió estos años, describió sus efectos. El cuerpo era repentinamente poseído por una fiebre violenta y los ojos se enrojecían e inflamaban. Y luego la enfermedad bajaba a los intestinos, produciendo una violenta ulceración y una incontrolable diarrea. El sufrimiento de los individuos parecía estar más allá de la capacidad de la naturaleza humana. La ciudad debía tener un aspecto horrible, un olor terrible. Debía ser horrible vivir allí y el terror debía reinar por todas partes. Los afectados, sacudidos por la fiebre y por una sed terrible, se arrastraban hasta los depósitos de la ciudad y conductos de agua para morir. Tucídides presenció la escena en las calles de Atenas. Los cuerpos de los moribundos se amontonan unos encima de otros y las criaturas medio muertas se arrastran por las calles. La catástrofe se ha intensificado tanto que a los hombres ya no les importa ninguna norma religiosa o legal. Los efectos de la peste en Atenas eran absolutamente devastadores. Los pilares de la sociedad ateniense se derrumbaban. Moralmente la gente no veía útil ser bueno. ¿Por qué ser bueno si el justo y el malvado morirían igualmente? La peste mató a alrededor de un tercio de la población de Atenas. Y también afectó a la cabeza de la ciudad, Pericles. Plutarco, biógrafo de Pericles, describió sus síntomas. La plaga afectó a Pericles, no con ataques agudos y violentos, sino con un agudo y persistente mal que agotaría las fuerzas de su cuerpo y debilitaría su noble alma. Al final, el héroe patricio de la ciudad se vio obligado a confiar en pociones y magia para intentar curarse. Mostró a uno de sus amigos un amuleto que una mujer le había colgado alrededor del cuello
como si le quisiera decir que estaba tan enfermo que había admitido semejante tontería. Finalmente, tras 6 meses padeciendo esta debilitante enfermedad, Pericles murió en el año 429 a.C. Pericles había planeado convertir a Atenas en la mayor potencia del Mediterráneo, pero su estrategia, minuciosamente calculada, solo le había traído enfermedad y muerte. Al igual que la mayoría de los hombres brillantes, al igual que la mayoría de la gente que había tenido un gran éxito en sus vidas, Pericles ignoraba hasta qué punto las cosas pueden estar fuera del control de la mayor inteligencia y de las mejores mentes. La muerte de Pericles tuvo consecuencias de gran alcance. Pronto estuvo claro que este hombre había sido el eje del Estado ateniense. Las crónicas de Plutarco dicen que los cambios fueron bruscos y dramáticos. Aquellos que, mientras él vivió, disintieron de la gran autoridad de Pericles, ahora se dan cuenta de que fue el principal protector de la seguridad pública y ahora lo seguía una enorme corrupción. Ahora se ponían de manifiesto las debilidades de la democracia ateniense. Sin un solo líder fuerte y con innumerables personajes que luchaban por ocupar el primer puesto. Y estaban dispuestos a hacer lo que la gente quisiera si eso les daba poder. Los sucesores de Pericles, que querían ganar el liderazgo, se guiaban por los prejuicios y las pasiones de las masas para ganar su apoyo. La democracia ateniense revelaba un novedoso y terrorífico potencial. De ser arrastrada por los caprichos de la masa. Debilitando su talento para luchar en una guerra. Mientras el conflicto se endurecía, una fuerza naval ateniense ganó una batalla contra los espartanos en unos bravos mares azotados por las tormentas. Los generales que iban al mando de la fuerza regresaron a Atenas esperando un recibimiento de héroes. En lugar de ello, les encarcelaron. La tormenta había forzado a los comandantes a navegar directamente hacia Atenas, sin poder recoger a los soldados que habían caído por la borda durante la batalla. Unos demagógicos oradores habían convencido a la asamblea de que esta falta en el rescate era un crimen tan espantoso que todos los generales debían ser juzgados y ejecutados. Sabemos que un solo hombre se levantó e intentó frenar a la multitud: Sócrates. Sócrates luchaba solo contra la reacción del público, que era muy agresiva y enloquecida, y dijo que no lo estaban haciendo bien, que él votaría en contra. El principio de Sócrates de cuestionar a la sociedad en la que vivía ahora tenía un propósito real y práctico. Se negó a ceder ante cualquier presión y pensó por sí mismo, e hizo lo que su conciencia y su razonamiento
le decían que era lo adecuado. Pero al fin y al cabo, Sócrates era la única voz entre la multitud y no podía ejercer ninguna influencia sobre la asamblea. Condenaron a los generales a muerte haciéndoles beber cicuta. Sería una pérdida para el ejército de Atenas. Con la asamblea en manos de déspotas que solo se preocupaban de sí mismos, la otrora gloriosa Atenas empezó a perder su rumbo. Tras la muerte de Pericles, Atenas jamás volvió a tener un líder político con una visión de futuro o con una serie de metas que podría intentar alcanzar con la esperanza razonable de hacerla realidad. La guerra contra Esparta degeneró en un duro y amargo conflicto que duró toda una década. Los espartanos devastaron la tierra que rodeaba a Atenas. Mientras, todavía la flota proporcionaba los suministros a la ciudad. Pero ninguna parte era capaz de vencer a la otra. Privada de la victoria, Atenas estaba cada vez más frustrada. ¿No eran ellos el mejor estado de toda Grecia? ¿Seguro que llegaría la hora en que Atenas demostraría su poder de una vez por todas? Entonces, en el año 416 a.C., se hizo una atrevida propuesta a la asamblea. Una propuesta que, aunque no derrotara a los espartanos, al menos satisfaría el hambre de gloria de Atenas. Una pequeña colonia griega situada en la isla de Sicilia había pedido protección. Protección ante un vecino aliado con Esparta. ¿Por qué no acudían los atenienses en su ayuda? ¿Humillarían a su adversario espartano y quizás conquistarían Sicilia al mismo tiempo? Entonces un ateniense se dirigió a la asamblea. Así es como ganamos nuestro imperio y así se han ganado todos los imperios. Permitidnos poner en marcha esta expedición, la cual destruirá la arrogancia de los espartanos y al mismo tiempo nos convertiremos en los gobernantes de toda Grecia. Era un plan osado que debía ser ejecutado a gran escala y que requería una flota de guerra y un ejército de unos 10.000 hombres. Los atenienses se lanzaron al proyecto con fervor. Los armeros forjaron nuevas armas. Los soldados probaron su equipamiento. La flota cargaba las provisiones y los carpinteros de navío prepararon sus buques para navegar. Entonces, entre una gran fanfarria, la poderosa fuerza invasora partió hacia Sicilia. Seis meses más tarde se recibieron noticias de ellos. La campaña no se estaba desarrollando tan rápido como esperaban. Necesitaban refuerzos.
Y luego, nada. Ni una noticia. En el otoño del 413 a.C., un marinero llegó a la ciudad. Un hombre que necesitaba un corte de pelo. Y mientras hablaba con su barbero, le contó un estremecedor relato sobre una inmensa y terrible matanza. Era la historia de un ejército invasor que había sido inmovilizado a su llegada, de cómo sus mandos habían discutido entre sí acerca de la estrategia, de cómo se les había agotado la comida y el agua, de cómo habían intentado vadear un río en un desesperado intento de escapar. Entraron precipitadamente. La disciplina se había perdido y cada hombre quería ser el primero en cruzar. Se tiraban unos encima de otros y se pisaban los unos a los otros y bebían insaciablemente. El agua estaba sucia, pero aún así continuaban bebiendo lodo, sangre y de todo. Una capa de muerte yacía en el lecho del río. Así fue como los atenienses descubrieron que habían sufrido una de las mayores derrotas de la historia antigua. Unos 50.000 hombres habían sido asesinados o apresados. 2 flotas enteras de preciadas trirremes atenienses habían sido destruidas. La campaña siciliana fue un desastre por diversas razones. En primer lugar, sucedió a gran distancia, unos 1000 kilómetros. En cuanto llegan, discuten para ver lo que tienen que hacer. Pero quizás el mayor problema es que no existió ninguna razón táctica para hacerlo. No hubo razón estratégica para llevarlo a cabo. El único motivo fue que a ellos les interesaba personalmente. Los atenienses, poseídos por una visión de gloria, se habían comprometido a llevar a cabo una campaña inútil y vana. Tenían la idea equivocada de que podían hacerlo rápidamente. Desembarcar, lograr una rápida victoria y ganar un rico estado tributario. Tucídides registró las dimensiones de la devastación. Fue la acción más notoria que conocemos de la historia griega, ya que fue una derrota absoluta. Las pérdidas fueron totales. El ejército, la armada, todo fue destruido. Con la fuerza militar ateniense debilitada, el enemigo comenzó a avanzar. Los persas, que habían sido humillados por los atenienses 50 años antes, veían ahora la oportunidad de vengarse. Acudieron a los espartanos ofreciéndoles ayuda. Los persas lo habían estado observando detenidamente y decidieron intervenir y ayudar a los espartanos. Y esa ayuda fue en forma de remeros y barcos. Aunque Esparta no había sido una potencia naval con anterioridad, ahora tenía una flota pagada con el oro persa. Como la armada de Atenas había sido diezmada por la derrota en Sicilia, los espartanos podían bloquear los puertos atenienses. Los enormes convoyes de grano procedentes de Egipto y de las colonias ya no tenían acceso. Y finalmente, los atenienses empezaron a morir de hambre por las calles.
pueblo acudió a la diosa Atenea. Cuando Atenas estaba en pleno auge 30 años antes, Pericles la había honrado con el templo más glorioso visto hasta entonces. Pero la diosa no les podía ayudar. Atenas, que anteriormente había estado tan segura de su preeminencia en el mundo griego, ahora era el hogar de una población devastada por la peste y la guerra, asediada y hambrienta, con sus arcas vacías y con su otrora orgullosa flota paralizada. En el 404 a.C., Atenas finalmente se rindió al comandante espartano Lisandro. Las condiciones de los espartanos eran muy duras. Los grandes muros que habían defendido la ciudad debían ser derribados. Su flota debía ser destruida. Tenemos este maravilloso grabado de Lisandro navegando por el Pireo, desmantelando la flota ateniense. Esto es importante porque la destrucción es, simbólicamente, una destrucción del imperio ateniense. Los restos de la gigantesca armada de Atenas fueron quemados. Solo se dejaron 12 barcos. Ya no dominaría el Mediterráneo.